nunca imaginé que algo extraño pudiera salir de este día. En una mañana bastante soleada, llené el bote de basura que está junto a mi calle con los desechos que se habían estado acumulando en mi casa. Sabía que el camión de la basura pasaría pronto a vaciarlo, como lo hacía todos los días. Al ver que no tenía nada más que hacer por la mañana, decidí que era el momento perfecto para ir a correr unos 5 minutos hasta la siguiente cuadra del centro. De hecho, la temperatura estaba en el punto ideal, así que no pasé demasiado calor sino hasta el final de mi carrera. Mientras caminaba de regreso a mi casa como parte del enfriamiento, me quedé helado con lo que encontré. La basura del bote no había sido recogida. Al contrario, estaba esparcida por todo el lugar alrededor del contenedor. Había latas de refresco Barq's tiradas en círculo alrededor del bote, junto con varios otros trozos de desechos. La bolsa negra en la que había metido la basura parecía haber sido vaciada por completo y estaba simplemente puesta encima del bote. Preguntándome qué demonios pudo haber pasado, comencé a limpiar el inesperado desastre. Sin embargo, cuando estaba a punto de meter una de las latas de Barq's de nuevo en la bolsa, noté que el saco no estaba completamente vacío. Asomé la cabeza con curiosidad y encontré un viejo cartucho de SNES. No recordaba haber tirado algo así recientemente. De hecho, cada juego de SNES que he comprado en mi vida sigue guardado en mi sótano. Pensé que tal vez quienquiera que hubiera desparramado mi basura hizo esto, así que saqué el juego y lo examiné. Lo que había en él me sorprendió. Sé que hay muchas historias sobre juegos que tienen la etiqueta arrancada o que, para empezar, son cartuchos de aspecto sospechoso. Sin embargo, esta etiqueta en realidad parecía hecha por profesionales. Lo único extraño era la premisa del juego que mostraba la portada. El título era simplemente My Little Pony: Friendship is Magic, la magia de la amistad, similar a cómo se titula el juego de iOS por el nombre de la serie. Incluso los modelos de los personajes de la cuarta generación estaban presentes en el cartucho. Twilight Sparkle, Pinkie Pie, Fluttershy y todas las demás protagonistas estaban ahí. Esto era especialmente raro ya que esta versión de la serie salió en 2010, lo cual fue mucho después de la época en que cualquiera hiciera juegos de SNES para obtener ganancias. Entonces recordé un juego en particular conocido como Battle Kid para la NES original. Alguien realmente había programado eso para un sistema viejo mucho tiempo después de que fuera abandonado por la mayoría de los desarrolladores. De hecho, el tipo incluso le vendía copias físicas a la gente para ganarse algo de dinero. Después de escuchar eso, pensé que tal vez se trataba de algún desarrollador fanático que quería compartir su creación con alguien más. Aunque me causaba bastante curiosidad por qué tuvo que hacerlo de una manera tan desastrosa. Pudieron haber dejado el juego en mi puerta y yo me habría sentado a jugarlo con gusto. Cuando empezaba a caminar de regreso a mi casa, noté que la parte trasera del cartucho no se sentía tan lisa como debería. Mis dedos pasaron por una parte rugosa. Le di la vuelta al supuesto juego y noté un trozo de cinta adhesiva en la parte posterior. Escrito con marcador negro, y casi pareciendo como si estuviera en fuente Times New Roman, decía: Estoy compartiendo la magia. Atentamente TS. TS. Esas son las mismas iniciales de Tara Strong, la actriz de voz de Twilight Sparkle en el juego en el que se basa esto. Pensé que era genial que quienquiera que hubiera hecho esto también hubiera obtenido la aprobación de una actriz de voz tan asombrosa. Recuerdo haber visto un dicho en alguna parte que describía que todo lo que Tara Strong toca se convierte en oro. Dado que aún no he visto que salga nada terriblemente malo de aquello en lo que ella participa, pensé que ese dicho tendría cierto valor para determinar qué tan bueno sería este juego. Creo que ya divagué bastante sobre cómo me topé con este juego. Creo que es hora de describir lo que pasó al jugarlo. Cuando lo encendí por primera vez, me sorprendió ver que los sprites de 16 bits dentro del juego realmente se parecían mucho a cómo se veían las 6 ponis principales en la serie. Estaban sentadas frente a lo que es la casa de Fluttershy en el programa. Parecían estar relajándose con un agradable picnic. Twilight estaba leyendo otro libro, como de costumbre. Fluttershy parecía estar descansando junto a su conejo mascota Ángel, que descansaba a su lado. Se podía ver a Rainbow Dash recostada sobre su espalda con unos lentes de sol puestos. Pinkie Pie parecía estar concentrada en esperar que algo saliera de debajo del mantel del picnic. Ni siquiera lo sé. Ella también es difícil de entender en la serie. Rarity y Applejack simplemente tenían sus espaldas apoyadas contra un árbol. Todo esto estaba cubierto con el logo clásico que decía My Little Pony. Lo más impresionante de todo era el audio.
Era un remix clásico de la canción Smile de Pinkie Pie, que es una de mis favoritas de todos los tiempos. Siempre parecía animarme en mis peores días. Escucharla a través de un chip de sonido de SNES era simplemente hermoso. Sabía que este juego realmente tenía esfuerzo invertido. Después de superar la belleza de la pista de Smile, presioné Start para comenzar el juego. Las primeras pantallas explicaban los controles básicos que tendría que usar para superar ciertos obstáculos. En todo caso, la jugabilidad era similar a lo que ofrece Trine, donde tienes que usar a todos tus personajes para avanzar. Por ejemplo, Rainbow Dash era necesaria para eliminar nubes de tormenta y volar sobre las cosas, mientras que Fluttershy podía usarse para domar y pasar junto a cualquier criatura viviente grande con la que te cruzaras. Por supuesto, para los obstáculos inanimados junto con varias otras amenazas, Duilid siempre estaba allí para hacer su magia. Pinkie Pie era capaz de lanzar un ataque con un camión de fiestas que de alguna manera lograba transformar a los enemigos y proyectiles en una especie de masa para pastel. El propósito principal de Applejack era patear las manzanas de los árboles para obtener más comida en caso de que la salud de tu equipo bajara demasiado, aunque los manzanos eran muy raros en este juego y solo proporcionaban un máximo de 3 manzanas al ser pateados. Rarity se usaba simplemente para la mayoría de las secciones de sigilo en el juego, en las que tenías que pasar junto a un guardia o evitar ser detectado usando uno de sus varios atuendos para camuflarte con el entorno. Ahora que ya quité de en medio esa larga descripción de cómo se jugaba, es hora de describir lo que es verdaderamente aterrador de esta experiencia. Después de jugar la mayoría de los niveles durante aproximadamente una hora, me topé con un nivel titulado simplemente nivel 16, alto. Pensé que era extraño. La forma en que estaba escrito alto también era inquietante, ya que casi parecía que pequeñas gotas de sangre goteaban de cada una de las letras rojas. A medida que el nivel aparecía en pantalla, me horroricé por lo que vi. Árboles muertos y sin vida, que se parecían más a gráficos de Nintendo 64, aparecían en la pantalla. El cielo también estaba ennegrecido con un ligero tinte rojo. El suelo sobre el que había estado caminando era gris en lugar de los colores vivos que había estado viendo antes. El personaje que estaba en la pantalla era Fluttershy, quien parecía más preocupada de lo habitual. La parte más espeluznante de todo esto era la canción Smile reproduciéndose al revés. Esta versión ni siquiera era la de 16 bits de la pantalla de título. Sonaba como un instrumental real de la canción reproducido a la inversa. Me quedé sin palabras en este punto. Quienquiera que haya hecho este juego era un individuo enfermo y retorcido. Confundido por el repentino cambio de atmósfera, decidí seguir adelante, solo para ver cómo una mano negra, gigante y huesuda salía del suelo y agarraba a Fluttershy. Fue aplastada en ese mismo instante, con sangre corriendo en todas direcciones. El juego nunca había sido tan gráfico con la muerte de un personaje. De hecho, nunca aparecía sangre cuando un personaje se desmayaba temporalmente. Decidido a probar un enfoque diferente para superar el obstáculo de la mano, pensé que podría usar a Rainbow Dash para volar muy por encima de ella. Sin embargo, para mi horror, la mano se estiró hasta el cielo ennegrecido y aplastó a la pobre Dash con el mismo agarre que me había vencido antes. Tal vez Pinkie Pie me ayudaría a lograr algo con un golpe de suerte absurdo. No. Ella también fue aplastada, dejando un charco gigante de sangre. Intenté cambiar a Duilid para ver si podía usar su magia para cruzar, pero el juego estaba bugueado y no me dejaba seleccionarla en ese momento. Pensé, quizás pueda usar a Rarity para cruzar con algún tipo de camuflaje. No tuve esa suerte. Ese camuflaje pronto quedó manchado de sangre. Intenté cambiar a Duilid otra vez, pero seguía sin estar disponible. Applejack era mi última esperanza. Por supuesto, fue aplastada tan fácilmente como alguien mordería una manzana. Ya había perdido toda esperanza de pasar el nivel cuando, de repente, el juego me dio el control de Duilid. De hecho, yo ya ni siquiera estaba presionando ningún botón. Duilid simplemente caminaba con total tranquilidad, pasando por el lugar donde los otros 5 miembros de mi equipo habían sido brutalmente aplastados como si fueran palillos de dientes. Cuando llegó al borde de la pantalla, apareció un cuadro de diálogo. La princesa Celestia tenía razón. Los amigos realmente son útiles cuando los necesitas. Después de presionar el botón A para quitar el diálogo, la canción Smile al revés se detuvo. Hubo un silencio sepulcral durante unos 10 segundos más. Luego apareció otro cuadro de diálogo. Su potencial era sumamente grande. Incluso se sintió también poseerlo para mí misma. Siento que puedo lograr lo que sea ahora.
¿Qué clase de broma enferma era esta? Esta no era la Dwight que conocía de la serie. Ella nunca dañaría a sus amigas solo para su propio beneficio personal, ¿verdad? Entonces Dwight se giró directamente hacia mí. Pude ver un brillo pixelado de color rojo en sus ojos mientras me miraba fijamente. Yo solo estoy haciendo lo mismo que tú has estado haciendo todo este tiempo. Estoy usando a mis amigos como un medio para escapar de mi vida actual. Tú te has aburrido de tu propia vida de la misma manera que yo de la mía. Es hora de seguir adelante. ¿Usarlas? ¿Cómo es que algo de lo que ella había hecho era remotamente comparable a mis sentimientos? Casi como respondiendo a mi pregunta, contestó. Tu propia vida está vacía, igual que la mía. Buscaste en otra parte para mantenerte entretenido. Necesitabas un propósito. Yo ya encontré el mío, pero parece que tú todavía necesitas encontrar el tuyo. En ese momento, apareció una imagen muy perturbadora de Dwight con una sonrisa inquietante, idéntica a la que se ve en el episodio de la serie titulado Lección Cero. Esa sonrisa me había dado escalofríos cuando la vi en la televisión, pero esto superaba por mucho aquello. Todo en la imagen parecía como si fuera una fotografía de la vida real tomada con una cámara de alta calidad. Le faltaban los ojos por completo. Detrás de cada una de las cuencas solo había un vacío negro. La boca tampoco tenía dientes. No había lengua ni ningún otro rasgo dentro de ella. Era simplemente un vacío negro, igual que los ojos. En ese punto, un texto salpicó la pantalla. Como si cada trazo de las letras hubiera sido tallado con un cuchillo ensangrentado, el texto decía: Estoy compartiendo la magia. En ese instante, un grito ensordecedor que perforaba los oídos salió de mis bocinas. Me cubrí las orejas en un vano intento por bloquear el sonido, pero se seguía filtrando. Forcejeé con el botón de encendido de la SNES durante unos segundos, y el sonido finalmente se detuvo cuando la consola se apagó. Saqué el cartucho del juego y lo dejé sobre la mesa de mi cocina. Sabía que tenía que compartir esta experiencia con todos, y necesitaba todas las pruebas posibles para demostrar que mi caso era real. Sin embargo, me sentí muy cansado a pesar de que apenas era como la 1 de la tarde, así que pensé que una siesta rápida no me haría daño. Pero durante esa siesta, tuve un sueño extraño. Sentía que caminaba por una calle de mi ciudad natal, Bayoville, Connecticut. Iba caminando tranquilamente cuando me detuve frente al bote de basura de alguien. Por alguna extraña razón, comencé a hurgar como loco en el contenedor de esa persona, esparciendo todo tipo de desechos por aquí y por allá. También saqué algo de una bolsa que, de alguna manera, llevaba conmigo. Ese algo era el cartucho maldito con el que me había topado antes. Al principio, la etiqueta frontal se veía normal, pero luego mutó en la aterradora imagen de Dwight que describí antes. Asustado de siquiera mirarla por más de unos segundos, tiré el cartucho y salí corriendo de esa casa lo más rápido que pude. Cuando desperté de ese sueño, me alivió ver que todavía estaba en mi casa. Sin embargo, la parte más extraña de todas fue mirar a la mesa de la cocina y notar que el juego ya no estaba. Podría haber jurado que lo había dejado ahí. Mientras buscaba el juego como loco por toda la casa, me frustré. Sabía que era inútil seguir buscando cuando me estaba estresando más y más con cada minuto que pasaba, así que decidí tomarme un descanso y revisar mi correo electrónico. Mi madre me había enviado un correo detallando un extraño incidente que ocurrió en su casa esa mañana. Alguien había ido a meterse con su basura, exactamente igual a lo que me habían hecho a mí antes. Aunque ella no mencionó ningún juego. Sin embargo, supe que probablemente ella pensó que el cartucho era solo más basura, ya que para empezar no le interesaban los videojuegos. No me molesté en preguntarle al respecto, ya que habría parecido una pregunta muy extraña y fuera de lugar en ese momento. Además, estaba el pequeño detalle de que lo que había soñado era en realidad lo que yo mismo había hecho. No sé dónde está el juego en este momento. Tal vez finalmente se lo llevaron al basurero, que es a donde pertenece. O tal vez a mi madre se le ocurrió la loca idea de jugarlo y ahora tiene que sufrir el mismo tormento que yo, mientras se lo pasa involuntariamente a alguien más. Donde sea que esté, ten cuidado cuando juegues. Si esa Dwight tiene el poder suficiente para controlar las acciones de las personas en el mundo real, quién sabe de qué será capaz de hacer muy pronto.